Hola a todos, espero que estén muy bien y con ganas de empezar esta nueva unidad que es la valoración nutricional del atleta. Y en esta semana vamos a ver lo que es la evaluación del estado nutricional del atleta y se van a dar cuenta a lo largo de la clase que muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, incluso han hecho prácticas en la universidad. Entonces, algunas cosas van a ser recordatorio y probablemente algunas van a ser nuevas. Y espero que saquen el mejor del provecho en este curso para cuando ustedes vayan a evaluar a un atleta. El primer punto que vamos a tocar es la evaluación del estado nutricional y composición corporal de los atletas. Algo muy importante es que la mayoría, si no es que el 100% de los atletas cuando lleguen a su clínica van a tener objetivos bien claros y si no los atletas, por lo menos los entrenadores que se los refieren. Y estos objetivos y metas de la mayoría de los atletas y entrenadores van a estar directamente relacionadas al manejo del peso y la optimización de la composición corporal, porque tanto el peso como la composición corporal pueden influir ya sea de forma positiva o de forma negativa en el rendimiento deportivo y si está directamente relacionada a este. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros podamos hacer una valoración adecuada tanto del estado nutricional, pero sobre todo de la composición corporal del mismo. Recordándonos un poquito de la composición corporal, podemos decir que es el término que es comúnmente usado cuando nos referimos a la grasa relativa y al músculo que hay en el cuerpo. Y si lo vemos desde otra perspectiva, la composición corporal será la suma del total de grasa corporal y la masa libre de grasa. Esta masa libre de grasa incluye el músculo, agua, hueso y tejido conectivo. Por lo tanto, la composición corporal es la proporción relativa de grasa, proteína, agua y componentes minerales en el cuerpo. Y la masa grasa incluye la grasa esencial y la no esencial. Y la grasa esencial es la grasa requerida para un funcionamiento normal del cuerpo que incluye el funcionamiento del cerebro, nervios, corazón, pulmones e hígado. Y la grasa no esencial está compuesta por los triglicéridos que están almacenados en el músculo, es decir, los triglicéridos intramusculares, la grasa que está alrededor de órganos vitales, que es la grasa visceral, y la que está en el tejido subcutáneo, que es el tejido adiposo. Y algo muy importante es que la grasa esencial va a variar. Para hombres debería de ser alrededor de 3 a 5%. Es por esto que cuando los atletas nos preguntan qué es el mínimo de grasa que podrían tener, tenemos que decirles que no pueden tener por lo menos de 5 o en este caso el rango también incluye un 3% de grasa, porque si esta grasa esencial ya podría ser un problema para la salud. Y para las mujeres el rango es de 10 a 14% y en algunas literaturas lo ponen como un 10, un 12 a un 14%. Y las mujeres tienen más altos requerimientos de grasa que los hombres porque esto les ayuda a apoyar la función menstrual, también el embarazo y la lactancia. Pero esto a veces porque los atletas siempre le preguntan a uno, mire, ¿cuánto es lo menos que podría tener de grasa? Entonces, ustedes pueden hacer referencia a la grasa esencial. Y en las mujeres es muy importante que no estén abajo de estos valores, porque si están abajo de estos valores ya podrían tener problemas, sobre todo con su menstruación y algunos otros problemas, incluso osteoporosis, podrían predisponer a padecer osteoporosis tempranamente. Entonces es bien importante que les expliquemos esto a los atletas. La composición corporal va a estar determinada por dos factores, los factores modificables y los no modificables. Los factores modificables y donde nosotros realmente podemos influir van a ser el régimen de ejercicio que tiene el atleta o la persona y también los hábitos de alimentación o la dieta habitual que tiene la persona. Y en estos factores, los otros que no vamos a poder hacer ningún cambio, van a ser los factores no modificables, donde tenemos el género, la edad, la etnicidad, el tipo de cuerpo, la distribución de las fibras musculares, tipo 1 y tipo 2. El somatotipo va a ser la forma tridimensional que tiene el cuerpo expresada en tres componentes. El componente mesomórfico que se refiere a la masa muscular relativa, la endomorfia que se refiere a la grasa corporal relativa y la ectomorfia que se refiere a la linealidad relativa.
Hay deportes donde va a dominar algún componente sobre otro. Y en general, todas las personas tenemos estos tres componentes y pueden haber dominio de uno sobre otro, dominio de dos sobre otro, incluso en personas o niños y personas que todavía están, niños que son prepúberes o están entrando a la adolescencia, podrían tener ninguna diferenciación en los somatotipos y tener un somatotipo central, porque en ese momento todavía no se ha definido, por ejemplo, en los hombres no se ha empezado a secretar suficiente testosterona, entonces no están desarrollando mucha masa muscular, entonces todavía no está definida esta qué somatotipo, qué componente predomina sobre el otro. Y el somatotipo sí está determinado genéticamente, pero este sí puede cambiar con el entrenamiento y la alimentación, ya que estos pueden optimizar el potencial genético de la persona y poder modificar al somatotipo, digamos, de referencia que se podría requerir en algún deporte. Aquí en esta grafiquita lo que podemos ver es cómo el somatotipo puede ir cambiando a lo largo de un macrociclo de entrenamiento. Y por ejemplo, para que vean el cuadradito es cómo empezaron el somatotipo los atletas y después a dónde migró el somatotipo cuando ya estaban en cuando ya iban a entrar en la etapa de competencia. Entonces, por ejemplo, los tiradores empezaron en un somatotipo casi bastante mesomórfico, pero todavía no tan definido, eh, no tan mesomórfico como terminaron. Entonces, si se dan cuenta, se tiró un poquito más a la izquierda, que también ahí predomina la endomorfia, pero eh, más mesomorfia que es el somatotipo predominante. Luego los saltadores empezaron con un somatotipo bastante central, tirando a la ectomorfia mesomorfia, pero terminaron más tirando más a la ectomorfia, es decir, que perdieron un poco de músculo ya cuando ya estaban en la etapa de competencia. Y los corredores de 400 metros también empezaron bastante central, pero migraron más a la ectomorfia que a la mesomorfia. Y bueno, aquí está un ejemplo de luchadores de sumo, y ellos sí migraron bastante a la endomorfia. Entonces, así es como nosotros incluso podríamos calcular el somatotipo al inicio de la etapa de preparación general de un atleta, y después podemos ir calculando al final o incluso a la mitad de la etapa competitiva o del macrociclo de entrenamiento, para ver por dónde va el somatotipo y si se va acercando más o menos al objetivo planteado. Y al final, solo para ver si se logró llegar al somatotipo que se quería, que hay somatotipos de referencia que podemos encontrar en la literatura. Entonces, ¿cuáles van a ser los métodos para evaluar la composición corporal? Van a existir diferentes métodos para este propósito y los podemos dividir en dos, en los métodos de campo y los métodos de laboratorio. Y los resultados de ambos métodos son comparados con el método de referencia para establecer la validez y la precisión del mismo. Entonces, hablando de los métodos de campo, podemos decir que los más comunes conocidos es la evaluación del peso y la talla para obtener el índice de masa corporal y algunos otros indicadores si fueran niños o adolescentes. Y también utilizamos otras herramientas como circunferencias, pliegues de grasa y análisis de bioimpedancia, porque yo, por ejemplo, cuando voy a las federaciones y sobre todo los deportes que compiten por categoría de peso, siempre semanalmente les mido pliegues de grasa, y no necesariamente todos los pliegues de grasa para obtener porcentaje de grasa, sino solo como un monitoreo, dependiendo del peso que tuvieron, para ver si lo que cambió fue porque bajaron grasa o tal vez porque están mejor hidratados. También lo comparo con el análisis de bioimpedancia del estado de hidratación de la balanza. Y esto lo complemento con la evaluación del estado de hidratación utilizando el refractómetro. Pero estas son como que las herramientas más comunes que se utilizan en el campo. Y hablando un poquito más detalle de todas las herramientas que les mencioné anteriormente,
Está el peso y la talla, que si solo lo evaluamos individualmente, nos puede servir para monitorear cambios en el peso, si es que eso es lo que estamos buscando como objetivo, pero sí tenemos que hacer una relación entre ellos, sobre todo al inicio para conocer el estado nutricional del atleta, aunque sabemos que este índice de masa corporal puede no ser un indicador tan fiable en atletas, sobre todo los que tienen alto desarrollo muscular, ya que nos pueden dar datos de sobrepeso cuando en realidad pesan más porque tienen más desarrollo muscular. Pero eso, por ejemplo, en adolescentes, atletas, sí lo podemos utilizar y sacar los indicadores de talla para la edad o el índice de masa corporal y lo comparamos con las tablas de la OMS para ver si el estado nutricional del atleta adolescente es adecuado. Luego tenemos el índice de masa corporal, que era lo que ya estamos hablando, y con esto podemos categorizar al individuo siempre tomando en cuenta y teniendo cuidado con lo que les mencioné del desarrollo muscular, y lo podemos categorizar como normal, bajo peso, sobrepeso u obesidad, y todos ustedes ya conocen las tablas para conocer en qué estado nutricional va a estar la persona. Y las circunferencias puede ser útil para identificar áreas con bajo desarrollo o alto desarrollo, ya sea muscular o para evaluar el efecto del entrenamiento. Puede ser útil para estimar el porcentaje de grasa. A través de esta circunferencia se puede calcular la densidad corporal, la cual puede ser luego convertida a porcentaje de grasa corporal, y el margen de error es alrededor de 2.5 a 4%. Entonces, si no tuviéramos, por ejemplo, caliper, sería una forma de poder calcular el porcentaje de grasa. Y los factores que van a incrementar este margen de error son que las personas ya sean demasiado delgadas o muy musculosas o que tengan obesidad. Luego los pliegues cutáneos, el Comité Olímpico recomienda evaluar 7 pliegues, que son el abdomen, el bíceps, el muslo, pantorrilla, subescapular, supraespinal y tríceps. Y el porcentaje de error de la estimación, dependiendo de la fórmula que utilicemos, puede ser de 3 a 3.5%. Y la medición de pliegues cutáneos para estimar el porcentaje de grasa y la suma de pliegues lo podemos usar como marcadores para evaluar el progreso de un programa de entrenamiento y de una intervención nutricional, o para compararlos contra referencias según género y deporte que practica el atleta. Y esto es bien importante porque cuando buscamos referencias, sí tenemos que buscar referencias donde se ha obtenido el porcentaje de grasa utilizando pliegues cutáneos. Al final de la clase les voy a poner todas las referencias, que por cierto les di una tablita nada más cuando hicimos el taller, pero ahora les voy a poner todas las tablas con las que nosotros contamos para que ustedes vean cómo más o menos cuando se evalúa al atleta al inicio uno tiene que ver y comparar contra la etapa de preparación general. Y también en esta misma clase van a ver cómo se calcula el AKS para que también tengan ese valor de referencia con relación al desarrollo muscular. Entonces, los pliegues cutáneos realmente es una forma bien práctica de monitorear cambios que puedan haber habido en los hábitos de alimentación del atleta, o también el efecto que tiene el entrenamiento sobre este componente de la grasa. Luego está el análisis de bioimpedancia y el porcentaje de errores de 3.5%, pero este método va a depender de una fórmula matemática compleja que traduce la conducción de una corriente eléctrica a través del músculo, que esta conducción es rápida a través del músculo, comparada con la grasa, que esta conducción es lenta. Y también, para que sea más precisa, se va a necesitar que la máquina cuente con electrodos, que es 4 electrodos por lo menos, y de estos que se colocan uno en el tobillo y uno en la muñeca. Esto lo hace más preciso, pero como les mencioné anteriormente, yo sí lo utilizo bastante para ver cambios en el estado de hidratación, sobre todo porque yo siempre, sobre todo a las mujeres, les pregunto si tienen su periodo menstrual, porque ustedes saben que con el periodo menstrual pues puede aumentar hasta 2 o 3 libras la persona. Y sí me ha pasado que cuando les mido porcentaje de agua con bioimpedancia, cuando tienen su menstruación generalmente pesan más y el porcentaje de agua ha incrementado.
Entonces es una buena forma que nosotros también tenemos que estar pendientes de estos factores. Aquí les pongo algunas de las ecuaciones que yo hice un resumen de estas ecuaciones y tal vez de las que tenían un menor margen de error para diferentes poblaciones. Por ejemplo, si vamos a usar a calcular porcentaje de grasa para no deportistas, esta es una ecuación bastante apropiada, la de Jackson y Pollock. Tenemos para hombres y para mujeres y aquí los pliegues que se utilizan son el tríceps, supraespinal, abdomen y muslo. Siempre tomando en cuenta que todos ustedes ya, me imagino que ya tienen la certificación ISAC, que es muy importante para que todas sus mediciones sean lo más precisas posibles y que tengan el menor margen de error en cuanto a la medición. Entonces ya teniendo esa certificación y haciendo las medidas utilizando estos estándares de ISAC, entonces ya podemos meter estas mediciones en este tipo de fórmulas. Luego, ahorita vamos a ver las siguientes fórmulas. Continuando con las fórmulas, vemos si tenemos un paciente que tiene obesidad, es más recomendable utilizar solo el perímetro del abdomen medio y el peso en kilogramos y con eso podemos obtener el porcentaje de grasa. Porque si ya utilizamos la utilización de caliper y pliegues cutáneos no es tan preciso. También con ellos podríamos utilizar bioimpedancia, que también se hace más apropiado, pero si lo queremos, a mí me pasa mucho que si yo evalúo a una persona y de repente no la puedo evaluar en las mismas condiciones, a la misma hora del día, la siguiente reconsulta, varía el porcentaje de grasa, incluso a veces hasta le sale más si la persona bajó de peso. Y si yo no tengo un parámetro de referencia, entonces con otra medición, entonces la persona puede pensar de que no mejoró su porcentaje de grasa. Entonces yo generalmente el pliegue del tríceps y de la espalda es un pliegue que todavía se podría medir en pacientes con sobrepeso o incluso obesidad. Y solo para tenerlo de referencia y aparte se podría calcular el porcentaje de grasa con esto. Y con los deportistas, nosotros en CAGI Comité Olímpico utilizamos la ecuación de Yujas y si se dan cuenta utilizamos 6 pliegues y el Comité Olímpico recomendaba utilizar por lo menos obtener 7 pliegues, pero esta fórmula es bastante adecuada y con esta fórmula también se obtuvieron los porcentajes de grasa de referencia que nosotros utilizamos, del cual ya les mencioné que al final les voy a poner las tablas. Entonces, con esto nos puede dar un valor bastante apropiado el porcentaje de grasa que tiene la persona. Y si lo comparamos con bioimpedancia, generalmente con bioimpedancia sale un 4%, un 5% más de lo que le sale con esta fórmula. Y como la masa muscular, nosotros también la vemos con este indicador, que es el índice de masa corporal activa, que es el AKS. Aquí está la forma como se debe calcular y lo primero que nosotros tenemos que calcular es la masa corporal activa, que esa se calcula el peso en kilogramos menos el peso graso, que lo vamos a obtener de alguna de las fórmulas anteriores que sacamos. Y al AKS entonces va a ser la masa corporal activa en gramos por 1000 dividido la talla al cubo por 100. Y con esto pues podemos tener una idea de cómo es el músculo con relación a la estatura. Pero a veces tenemos un problema que si estamos evaluando adolescentes, puede ser que el AKS disminuya, porque cuando medimos al atleta, el atleta está más alto. Entonces con relación a la estatura nueva que tiene, el AKS está más bajo, pero no quiere decir que el músculo haya disminuido. Pero entonces nosotros también obtenemos la masa muscular por medio de una fórmula que también se las voy a poner al final de la presentación para que ustedes puedan sacar también la masa muscular. Pero para obtener la masa muscular también tienen que obtener la masa ósea. Entonces esas dos fórmulas se las voy a poner al final de la presentación. Y luego para niños y niñas tenemos la ecuación de Slaughter y esta se utiliza dependiendo del grado de desarrollo, que para esto tendríamos que saber el grado de desarrollo por Tanner y si no, más o menos el aproximado en años dependiendo del grado de desarrollo, que lo puse acá.
Y para niños menores de 12 años sería una fórmula, para niños entre 12 y 13 otra, para niños entre 13.1 a 16 otra. Para niños mayores de 16 años, pues ya usamos la fórmula para hombres adultos y en las niñas solo tenemos una fórmula. Y ya para niñas mayores de 14 años, pues ya usaríamos la fórmula para mujeres adultas. Yo les recomiendo que todas estas fórmulas ustedes las pongan en un Excel y así dependiendo de la persona que ustedes van a atender, así seleccionan cuál fórmula van a utilizar. Nosotros tenemos un Excel en CAG Comité Olímpico donde nos selecciona dependiendo si es hombre o mujer y dependiendo la edad. Entonces él mismo selecciona qué fórmula utiliza. Entonces esto es algo bien práctico y que ustedes también podrían hacer. Lo único que no tenemos diferencia ahí es si es deportista o no, pero en el caso de ustedes que no siempre atienden deportistas como tal, podrían también agregar esta opción, ¿verdad? Y solo adelantando aquí hay una tabla que es muy bonita sobre el porcentaje de grasa. Y aquí clasifica a las personas si es muy magra, si está en excelente o si está más o menos bien o si no está bien. Entonces, dependiendo si es hombre o es mujer y la edad que tiene, porque también tenemos que diferenciar por la edad y así debe ser el porcentaje de grasa. Pero esto es para la población en general y como les he mencionado, pues más adelante van a tener las tablas de referencia de porcentaje de grasa para atletas dependiendo del deporte que practican. Ahora hablando del segundo método para la evaluación de la composición corporal, están los métodos de laboratorio. Y en estos métodos de laboratorio van a tener menos rangos de error y son utilizados más comúnmente para realizar investigaciones en centros médicos u otras instituciones que tienen un soporte financiero y que tienen instalaciones apropiadas para tener este equipamiento. Por ejemplo, ustedes en la universidad o nosotros en la universidad tenemos más o menos la mayoría de los métodos que vamos a utilizar acá o el equipo que tenemos acá para medir la composición corporal. Entonces aquí les hice como un resumen de todos los métodos de laboratorio que hay y como ustedes ya los conocen y hasta los han visto y cómo funcionan en la clínica de la universidad, en el laboratorio de la universidad, solo los vamos a recordar. Está el peso hidrostático que fue considerado por mucho tiempo el gold standard y este método es la referencia contra la cual se han analizado muchas de la literatura científica. Y la densidad corporal se calcula al evaluar la relación del peso de la persona en tierra con el peso de la misma en agua. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta en el laboratorio, pues es un poco impráctico y puede causar cierta angustia en los atletas cuando se sumergen en el agua. La pletismografía por desplazamiento del aire, que es el BODPOD, este usa en su total el aire desplazado para medir el volumen y la densidad, pero tiene un problema que tiende a subestimar la grasa corporal total y también se necesitan ciertas condiciones ambientales para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces prácticamente sí es como para que esté en un laboratorio o en una institución donde se crean las condiciones adecuadas para poner este tipo de maquinaria. Y luego tenemos la absortiometría de energía dual de rayos X, que es el DEXA. Y esta ha emergido como el método número 1 para evaluar la composición corporal. El margen de error es de 2 a 3%. Y esta fue desarrollada inicialmente para medir la densidad mineral ósea, pero el rayo X del cuerpo mapea la densidad ósea, la masa grasa y la masa libre de grasa usando dos bajas dosis de rayos X de diferentes fuentes que miden el hueso y la masa del tejido suave al mismo tiempo. La verdad es bastante práctico para usarlo con atletas porque es rápido y requiere de una mínima preparación. Cuando yo estudié mi maestría en la Universidad de Tampa, esto era lo que se utilizaba para evaluar a los atletas y como yo tenía a mi cargo a las atletas de voleibol y yo las veía semanalmente, también comparaba los resultados porque ellos las medían el DEXA una vez al mes y entonces siempre coincidía porque como yo las miraba semanalmente, cuando yo les evaluaba el porcentaje de grasa, cuando bajaba en DEXA también bajaba en pliegues cutáneos el porcentaje de grasa. Y sí, la diferencia entre usar un método y otro era alrededor de 6 o 4% más con el DEXA porque ese también mide la grasa visceral. Luego tenemos la interactancia infrarroja y esta registra la densidad óptica de la piel,
la grasa y el tejido magro, ya que la sonda de luz infrarroja es reflejada en hueso regresando a la sonda, pero también tiene un alto margen de error y esta había sido desarrollada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para evaluar el contenido de grasa en la carne de res y en la carne de cerdo. Luego también tenemos algo bastante nuevo que es el escáner tridimensional protónico. Este método, como les mencioné, es nuevo y el cual usa una luz de baja potencia y cámaras digitales que producen un modelo de cuerpo humano 3D digital, el cual luego es usado para calcular la masa magra y grasa. Y el ultrasonido es un método radiológico bastante económico, portable y seguro para recolectar información de la composición corporal. Pero al igual que con el ISAC se necesita bastante entrenamiento y con este ultrasonido se va a poner el aparato o la sonda del mismo sobre los mismos sitios anatómicos que se utilizan para medir los pliegues de grasa. Y las imágenes de alta resolución del ultrasonido van a permitir medir la grasa subcutánea de forma similar a como lo miden los pliegues de grasa. Y la información se mete en ecuaciones de regresión para estimar el porcentaje de grasa. Se puede utilizar como un parámetro de referencia al inicio para monitorear y comparar el efecto del entrenamiento y la alimentación pero el problema es que aún no existen protocolos estandarizados para usar este equipo y estimar el porcentaje de grasa. El doctor Douglas Kalman, que fue uno de los conferencistas en el workshop que se hizo aquí en Guatemala, me comentó que él usa este ultrasonido en el campo con los atletas y así es como él mide el porcentaje de grasa en ellos. Y el aparato que él usa es el Bodymetrics. Ahora, ¿cómo vamos a estimar la composición corporal? Tenemos que hablar para esto del modelo multicompartimental. Y este es un método de referencia para medir la composición corporal y es de gran interés para el profesional de la salud para poder comprender el método por el cual la investigación de campo y los tests son basados o comparados. Este modelo multicompartimental no es una técnica de medición, pero es una forma de medir la composición corporal basado en otras técnicas. Y las ecuaciones de 4 componentes es el método de referencia número 1. Las variables que incluyen son volumen del cuerpo, total de agua corporal, mineral óseo y masa corporal. Los componentes son medidos con otros métodos como el DEXA y el peso hidrostático. Y los errores técnicos en los métodos son menores que cuando se utiliza un solo método, como utilizar por ejemplo solo DEXA o solo el peso hidrostático para estimar la composición corporal, mientras que el modelo multicompartimental tiene un alto nivel de precisión, sin embargo puede llegar a ser caro y va a consumir mucho tiempo, por lo que esto lo hace muy poco práctico para uso cotidiano. Entonces, como les mencioné, es el método de referencia y el margen de error que tiene es de 1 a 2%. Aquí en esta diapositiva podemos ver de forma gráfica lo que les acabo de explicar y tenemos los modelos de composición corporal que tenemos el nivel molecular y el nivel de tejidos y órganos. Y el nivel molecular, pues aquí vemos los componentes del cuerpo en forma de lípidos, agua total, proteínas, glucógeno y minerales. El de 2 compartimentos solo vemos la masa grasa y la masa libre de grasa. En el de 3 compartimentos veríamos lo que es la masa grasa, la masa suave magra y la masa mineral de los huesos. Y luego tenemos el de 4 compartimentos que sería la masa grasa, el total de agua, la masa residual y la masa mineral o la masa ósea mineral. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones prácticas de la medición de la composición corporal? Ahorita lo vamos a ver. Como les había mencionado al inicio, la composición corporal se va a relacionar con el rendimiento deportivo y puede ser de forma positiva o de forma negativa. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo la composición corporal puede influir en el rendimiento en la corrida, por ejemplo. Tenemos que basado en la mejora en mililitros de oxígeno por libra de masa corporal, manteniendo el consumo de oxígeno pero reduciendo el peso corporal, va a incrementar los mililitros de oxígeno por libra de peso corporal. Entonces esto quiere decir que por cada libra de grasa perdida podemos ahorrar cerca de 2 segundos por milla. Y esto ya si lo vemos de forma práctica, podemos decir que si tenemos un atleta que tiene 5 libras de grasa extra y las pierde, él va a ahorrar alrededor de 10 segundos por milla.
Entonces, si este atleta va a correr una carrera de 5 kilómetros, que es más o menos 3.1 millas, podrá correr 31 segundos más rápido. Entonces, cuando ya lo vemos así y se lo explicamos de esta forma a los atletas, ellos ya lo comprenden, porque yo siempre les digo, miren, no es que nosotros necesitemos que ustedes sean magros o que tengan cierto porcentaje de grasa, es porque realmente tener porcentaje de grasa más alto va a representar un peso extra en ustedes que ustedes tienen que trasladar. Esto les va a restar resistencia, agilidad, y esto es una forma bastante puntual de decirles en cuánto incluso podría mejorar su rendimiento si ellos mejoran este componente. Yo tengo una atleta de triatlón que no hemos logrado porque tiene un componente psicológico muy grande, que baje su porcentaje de grasa, entonces no ha mejorado sus tiempos en la carrera. Entonces ahorita ya estamos en pláticas de ver si va a seguir en un programa que tenemos, porque la atleta pues es bastante aplicada con sus entrenamientos y todo lo demás, pero en el caso de la comida sí es bastante indisciplinada. Entonces, si ellos pueden visualizar de que esto es algo que les va a mejorar su rendimiento, probablemente puedan ponerse más aplicados a hacer sus planes de alimentación tal y como nosotros se los estamos dando. ¿Qué consideraciones tenemos que tener del análisis de la composición corporal o de los resultados obtenidos? Estos resultados de la composición corporal que utilizan un método no van a poder ser comparados con los resultados de otro método, como ya les había mencionado. No podemos comparar las referencias. Si nosotros vamos a evaluar porcentaje de grasa con caliper, tenemos que tener tablas que hayan evaluado el porcentaje de grasa con este método. No lo podemos comparar, por ejemplo, con DEXA o con BODPOD, ¿verdad? Siempre tiene que ser el mismo método, porque si no va a ser bastante improbable que nosotros podamos llegar a ciertas metas si el método utilizado fue diferente. Incluso nosotros mismos no podemos comparar. Si un día llega el atleta, no vamos a hacer caliper y al otro día le vamos a hacer bioimpedancia, porque no podríamos comparar los resultados de ambos, porque obviamente nos va a salir diferente. Las medidas deben de ser tomadas en las mismas condiciones. Es mejor, aunque a veces cuesta un poco porque los horarios de los entrenamientos y los horarios incluso que uno los puede atender, pero hay que tratar de hacerlo de esto, y los atletas deben estar bien hidratados dependiendo qué método vamos a utilizar, pero sí tiene que ser antes de hacer ejercicio. Por ejemplo, con bioimpedancia pues tienen que estar en ayunas y un montón de otras especificaciones que también las tenemos que tomar en cuenta si lo vamos a hacer de esta forma. Las medidas de pliegues cutáneos podrían tomarse incluso semanalmente, pero por ejemplo, si tuviéramos acceso a mediciones con DEXA u otro método, no debería ser tan frecuente, y más o menos la temporalidad podría ser mensualmente o cada 2 meses. Como yo les mencioné, a las atletas de voleibol les medíamos DEXA cada mes. Y las decisiones de las estrategias nutricionales y los programas de entrenamiento deberían de tomar en cuenta estos resultados de la composición corporal, porque realmente estos resultados son una herramienta que no solo le sirve al entrenador, sino que también nos sirve a nosotros para saber cuáles son las metas que vamos a plantearnos al inicio, cuando ya vamos a hacer los planes de alimentación o el plan nutricional que le vamos a dejar al atleta. Igual los entrenadores también pueden modificar sus planes de entreno con base en estos resultados para mejorar también esta parte, porque como ya ellos saben y nosotros también se los podemos volver a explicar, esto va a influir en el rendimiento deportivo del atleta. Y es tan importante estas medidas de composición corporal como la historia médica, los análisis de rendimiento psicológicos y las metas del atleta. Entonces, ¿cómo tenemos que comunicar los resultados de la composición corporal? Primero tenemos que ver cómo está el atleta con relación a las referencias que nosotros tenemos para el deporte que practica. Y luego, cuando se necesite un cambio en la composición corporal, es mejor que establezcamos metas de rangos de porcentaje que valores absolutos, y también pongamos tiempos. Entonces, ya sabemos que un atleta solo puede bajar medio kilo de grasa a la semana, a menos que sea un atleta que compite por categoría de peso y esté tratando de bajar peso un poco rápido. Entonces ahí ya podríamos pensar en que tendría que bajar un poco más. Y los cambios en la composición corporal
deben ser alcanzados gradualmente y siempre puede haber mayores cambios, sobre todo en la disminución de grasa durante la fase de preparación general, porque ahí ellos hacen bastante volumen, bastante ejercicio aeróbico, y también en la etapa de transición, porque ahí no tenemos que tener mucho cuidado con no restringir tantas calorías al atleta, porque el atleta realmente no está entrenando, entonces ahí podemos hacer mayores restricciones en calorías para lograr mayores disminuciones de peso de grasa, por ejemplo. Ahora cuando es con la masa muscular, pues si las metas son más a largo plazo, porque podríamos ver tal vez algunos cambios significativos ya en la masa muscular, luego ya de 3 semanas de una combinación de un plan de alimentación con el entrenamiento. Ahora vamos a ver del otro componente de la valoración nutricional del atleta, que es la evaluación dietética. A manera de recordatorio, todos ustedes saben que la evaluación dietética es de gran importancia porque va a proveer información acerca de los hábitos alimenticios y algunas conductas alimentarias del individuo. Y esta información puede ser usada para que nosotros podamos entender el tipo de comida, los factores que influencian estas elecciones y puede evaluar la calidad de los hábitos nutricionales y cómo es la alimentación habitual comparada con la alimentación ideal. Además nos sirve para tener un patrón de cómo el atleta está comiendo y también nos sirve para que nosotros podamos adaptar nuestras recomendaciones nutricionales tratando de más o menos no cambiar mucho los hábitos de alimentación de la persona, sino que adaptado un poco a lo que la persona está acostumbrada a comer, haciendo los cambios respectivos y necesarios. ¿Cuáles van a ser los métodos de evaluación dietética? Aquí esto también es un recordatorio de lo que todos ustedes ya conocen. Y tenemos lo que es el recordatorio de 24 horas, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, la historia dietética, que estos tres son retrospectivos, quiere decir que dependemos un poco de la memoria de la persona o del atleta, que nos diga qué comió días anteriores o qué es lo que comúnmente está comiendo. Y los dos primeros pues son los que nosotros en CAG Comité Olímpico utilizamos y me imagino que la mayoría de ustedes también lo utiliza en su clínica. Y también está el diario registro de alimentos, este es prospectivo, nosotros le solicitamos a la persona o al atleta que llene un diario del consumo de alimentos, donde ponga los alimentos, las cantidades, la forma de preparación. Esto lo puede hacer ya sea escrito o puede, si tiene balanza, lo puede hacer con medidas caseras o puede ser con peso de alimentos o también podría ser tomándole foto a los alimentos y haciendo una descripción de ellos. En teoría es el más popular en la práctica, sin embargo, sí es muy poco probable que los atletas llenen este diario. Yo sí lo he solicitado y muy pocas veces he logrado que ellos lo llenen, porque los atletas si tienen trabajo, pues tienen que ocuparse del trabajo, de los entrenamientos, de estudiar también, por ejemplo. Entonces sí es muy difícil que estén llenando un diario de este consumo, pero con este diario es bastante importante porque nos puede ayudar para poder meter esta información en un software y tener una idea de realmente el consumo no solo de calorías sino de nutrientes específicos que podría estar consumiendo el atleta. Aquí les puse un resumen de los métodos de evaluación dietética que existen, 3 de los 4 que se mencionaron anteriormente, como igual ustedes ya los conocen y solo un recordatorio. Primero tenemos el recordatorio de 24 horas. En este ya vimos que se puede obtener información de los hábitos de alimentación, ya que se pregunta el consumo de alimentos y o bebidas que tuvo el atleta un día anterior. A pesar de que no es el método más preciso, puede proveer información detallada de los patrones habituales de alimentación, el tipo de alimentos, bebidas, snacks o refacciones, forma de preparación de alimentos y horarios en que se consumen los alimentos. Y esto de los horarios es bien importante porque cuando nosotros preguntemos, tenemos que relacionar los horarios de las comidas con los horarios de entreno también. Ahora la frecuencia de consumo de alimentos es una lista de alimentos o tipos de alimentos y el atleta debe indicar qué tan frecuente consume estos, ya sea diario, semanal o mensual. Este es usado principalmente en investigaciones para caracterizar un consumo habitual de alimentos y provee información de patrones habituales de alimentación. Pero sí se puede poner mucha información que puede costar un poquito analizarla por los profesionales de la salud. Por ejemplo,
Para esto hay herramientas que ya están validadas y entonces en Guatemala el INCAP tiene una y por ejemplo yo la utilicé para hacer mi tesis que la hice con futbolistas. Eh, y tenemos que buscar algún otro tipo de herramientas validadas. Yo en Estados Unidos utilicé una herramienta, una frecuencia de consumo de bebidas azucaradas y con esa herramienta que ya estaba validada pude obtener la cantidad de azúcar que consumían las atletas semanalmente o diariamente y si esta era más alta de lo que de las recomendaciones que hay. Entonces también puede ser que nosotros hagamos una lista, una frecuencia de consumo para ver el consumo de vitamina D o algún nutriente específico, pero sí tenemos que validar este cuestionario. Luego tenemos el diario registro de alimentos y este es un método el más usado, que habíamos mencionado que es el más usado, pero realmente cuesta un poquito hacerlo para realizar la evaluación dietética. Y para que sea más preciso, el atleta debe ingresar el consumo de alimentos de al menos 3 días de la semana, incluyendo 2 días típicos entre semana y un día de fin de semana. En un diario registro de alimentos, generalmente los atletas pueden omitir información importante, pero por eso es importante recalcar que tienen que poner los tamaños de las porciones, qué condimentos han utilizado para la preparación de las comidas, los restaurantes o marcas de alimentos que consumen, los métodos de preparación, las bebidas consumidas y las refacciones. Sin embargo, es un proceso tedioso y algunas veces los atletas pueden obviar o colocar una refacción, por ejemplo, para no trabajar de más. Lo detallado y específico de esto mejora el valor de los resultados obtenidos y los resultados de este diario de alimentos van a ser analizados en un software como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Y con esto se calcula la cantidad de macronutrientes y micronutrientes consumidos y también se puede utilizar tablas de composición de alimentos del país donde se están analizando los alimentos. Sin embargo, el análisis de todo esto consume mucho tiempo y sí cuesta un poquito hacerlo, la verdad. Aquí yo les puse un ejemplo del diario de alimentos que yo utilicé en Estados Unidos y al principio uno tiene que poner todas las instrucciones, como por ejemplo que ellos tienen que seguir comiendo como comen usualmente, que tienen que ingresar todos los alimentos que comen o beben, incluyendo los snacks o las refacciones, y que hagan una descripción completa del alimento, donde incluyan cómo es preparado, si se agregó grasa o no, el tiempo, el nombre de la marca, del alimento que están utilizando, la cantidad y las unidades. Y que por favor también tienen que escribir bastante claro para que se entienda. Y aquí si ellos no están acostumbrados a utilizar tazas para servirse o saber las cantidades de las porciones, de los tamaños de porciones, entonces esta es una forma gráfica para también poderles enseñar a los atletas cómo podrían ellos saber cuánto es una porción, cuánto es una taza, etcétera. Y obviamente esto ustedes lo pueden hacer en español, eh, pero sí es un trabajo bastante minucioso porque después cuando ellos a uno le dan lo que ellos ingresaron, después uno le toca analizarlo, entonces es bastante tedioso y cuesta un poquito, la verdad. Este es un ejemplo de cómo ellos podrían ingresar los datos, una forma adecuada de ingresar los datos. Yo esto se los di como un ejemplo para que ellos supieran y que tuvieran una idea de cómo hacerlo. Y entonces ustedes también les podrían poner un ejemplo para que se tenga más claro de cómo ingresar los datos en sus diarios de comida o de alimentos. Luego esta información se debe de ingresar en un software y yo por ejemplo allá encontré este software que me pareció bastante bonito porque usé varios. Lastimosamente sí está en inglés, ¿verdad? Y si ustedes manejan bastante bien el inglés, aunque los alimentos no, eh, las personas consuman alimentos de acá en Guatemala, hay mucha variedad de alimentos que podrían estar en este software. También marcas que se usan en Estados Unidos, ustedes las pueden encontrar acá. Y entonces aquí, si se dan cuenta, primero tenemos que ingresar los datos del atleta. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ingresa cada comida para que ustedes sepan. Y ahí está la página donde se puede bajar este programa. Como les digo, fue de los que yo encontré que era un poquito más
amigables para utilizar, porque los demás, por ejemplo, en los tamaños de porción es un poco difícil. También, por ejemplo, se puede usar MyFitnessPal, pero en este caso, para que a uno incluso se le haga más fácil, uno le dice a la persona que ellos ingresen lo que ellos están comiendo en un día y así ya solo nos dan los resultados y nosotros no tenemos que estar ingresando los datos, pero si no, entonces se le da el diario de alimentos y uno ya viene, ingresa los datos y lo analiza. Aquí uno tiene que ingresar donde dice Foods, que es para cuando uno va a ingresar ya comidas. Y entonces apacha donde dice desayuno, por ejemplo, y donde dice Look for, uno pone el alimento y uno solo pone el alimento y ya le sale una cantidad, una lista increíble de alimentos que uno puede escoger. Y digamos que uno escogió un jugo de naranja natural, entonces uno lo pone ahí. Y lo que me gusta de este software es que los tamaños de las porciones hay muchas opciones. Está en gramos, onzas, mililitros, tazas, cucharadas. Entonces, si se dan cuenta, es muchas opciones. En cambio, en algunos solo está en onzas, uno solo está en gramos. Entonces, uno, si no tiene, digamos que el atleta no lo pesó, entonces va a ser muy difícil que uno pudiera poner los datos acá. Entonces, uno ya ingresa todos los datos de todos los tiempos de comida y las refacciones. Y al final van a ver cómo salen los resultados. Entonces aquí en los resultados pues va a desglosar dependiendo del desayuno, el almuerzo, la cantidad de calorías, carbohidratos, proteína y grasa que está consumiendo. Eso por un lado, ¿verdad? Y con todo, con hasta cena y refacciones. Y de ahí lo que me gusta es que le pone a uno la cantidad total, cómo desglosa todas las calorías. Y en este caso esta atleta, por ejemplo, estaba consumiendo 48% de carbohidratos, 17% de proteína y 34% de grasa. Pero otra cosa bien bonita, y aunque tal vez esto tal vez no se pueda aplicar tanto aquí en Guatemala, porque esto es con las referencias o las recomendaciones de nutrientes de Estados Unidos, es que dice con respecto a la recomendación cuánto porcentaje está consumiendo de todos los nutrientes. Entonces, si se dan cuenta, algo que yo vi en todos estos, en los tres diarios de esta persona, que tenía 0% de vitamina D, por ejemplo, o lo que está más bajo uno puede ver o lo que se está pasando y tal vez poner un poquito de atención. Y aunque no sea tan adecuado para las recomendaciones aquí en Guatemala, sí nos podría dar alguna idea y es una forma bien minuciosa de analizar lo que consume un atleta. Cuando hablamos de la evaluación bioquímica, podemos decir que esta puede ser dividida en dos formas. La evaluación bioquímica que hacemos para valorar el estado nutricional del atleta y la evaluación bioquímica que vamos a hacer como parte del control bioquímico del entrenamiento deportivo. En este curso vamos a enfocarnos más en la evaluación bioquímica para valorar el estado nutricional del atleta. Y en la clase, en el curso de nutrición aplicada 2, vamos a abordar más valoración bioquímica para el control del entrenamiento deportivo. Entonces, para evaluar el estado nutricional, la evaluación bioquímica va a complementar esta evaluación o valoración del estado nutricional del atleta. Sin embargo, no existe una recomendación ni valores de laboratorio de referencia específicos en el deporte. Únicamente hay protocolos que se han desarrollado en universidades, que uno de esos se los voy a enseñar a continuación, sobre cómo valorar el estado de hierro de los atletas. Y la valoración bioquímica que podría complementar la valoración del estado nutricional del atleta a mi criterio, podrían ser estos laboratorios, que son hemoglobina, hematocrito, ferritina sérica, transferrina, B12, ácido fólico, vitamina C, vitamina D, fósforo y magnesio. ¿Por qué estos laboratorios? Porque en algún momento, si alguno de estos está deficiente, aunque otros podrían también afectar el rendimiento, estos podrían afectarlo de una mayor manera. Sin embargo, si la persona no tiene acceso económico a poderse realizar todos estos laboratorios, yo sí le recomiendo que por lo menos les hagan hemoglobina, hematocrito y ferritina sérica. De ahí, si la persona ya puede hacerse más laboratorios, les pueden hacer los demás. Y la vitamina D, también ustedes se preguntarán por qué, si este es un país tropical. Pero yo he tenido varios atletas que tienen deficiencia o tienen insuficiente cantidad de vitamina D.
a pesar de que estamos en un país donde el sol sí es comúnmente, nos soleamos aunque sea 15 minutos en el día. Entonces también es importante hacer esta evaluación bioquímica. Entonces, hablando del hierro como tal, pues tenemos que poner una especial atención porque va a ser un nutriente esencial para el rendimiento deportivo, sobre todo para los deportes de fondo o resistencia. La deficiencia de hierro va a limitar el transporte de oxígeno a las células, músculos, lo que va a resultar en un bajo rendimiento deportivo. Y tenemos que poner especial atención en esto porque a nivel mundial aproximadamente 1 de cada 3 atletas élite podría tener deficiencia de hierro y más de 1 de cada 2 atletas mujeres élite podría tener deficiencia de hierro. Entonces no es algo que solo va a pasar aquí en Guatemala, sino es algo que es en todo el mundo. Este protocolo que les voy a enseñar aquí, pues se desarrolló en la Universidad de Minnesota en el departamento de medicina deportiva. Y aquí es el protocolo para diagnosticar y suplementar el estatus de hierro del atleta. Tenemos que tener bien claro que la evaluación del estado de hierro debería de hacerse al menos 3 a 4 veces en el año, es decir, más o menos lo vamos a estar haciendo cada 3 meses, y esto para determinar los niveles normales de hierro de cada atleta y monitorearlo a lo largo del macrociclo de entrenamiento. Aquí lo que podemos ver es que nos dice los valores tanto de ferritina sérica, saturación de transferrina y hemoglobina. Y prácticamente en lo que nos tenemos que fijar al principio siempre es en la hemoglobina. Y si los valores de hemoglobina están bajos, los tenemos que correlacionar principalmente con la ferritina sérica. Y si tenemos la oportunidad de hacer saturación de transferrina, pues también la hacemos. Pero por lo menos teniendo hemoglobina y ferritina sérica podemos determinar si el atleta va a necesitar suplementación o no. Entonces con la hemoglobina menor de 12 y tenemos una ferritina sérica menor de 30 a 35 microgramos por litro, entonces sí se necesitaría suplemento de hierro, al igual que si tenemos hemoglobina menos de 12 y estuviera menos de 20 microgramos por litro, también se necesitaría hasta una mayor cantidad de suplemento con hierro. Entonces, algo bien importante es hacer siempre la ferritina sérica, porque por ejemplo yo tengo unos atletas, así como puede estar bajo, también podría estar alto. Y sobre todo cuando tengan atletas de ciclismo, hay que valorar bien esto porque es una práctica muy común en ciclismo, que inyectarse hierro, tomar pastillas de hierro, porque ellos saben muy bien que esto puede mejorar su rendimiento deportivo. Yo hace poco tuve unos atletas que les hice evaluación de hemoglobina y cuando vemos los valores de ferritina sérica están a uno arriba de 1000 y pico microgramos por litro y otro está en 600. Entonces al final se pudo determinar que era porque ellos habían estado inyectándose hierro intravenoso y aparte tomando pastillas de hierro. Entonces así como no es bueno tener los niveles bajos para el rendimiento, obviamente tampoco va a ser tenerlos en valores más altos. Entonces en esto sí tenemos que tener especial atención y si el atleta tiene bajos niveles de hemoglobina y ferritina, es importante iniciar un suplemento con hierro. Aquí hay un ejemplo de una atleta de 15 años de fondo de atletismo y lo que es importante ver en esta atleta son los niveles de ferritina que todavía están dentro del rango normal, pero para la tablita que vimos allá están bajos. Y también los valores de hierro también están normales y tiene hemoglobina de 12.2, no está abajo de 12, pero sí está muy cercano al límite inferior. Entonces si tomamos la tablita anterior, tendríamos que determinar si es necesario realmente que el atleta tome hierro. Y en este caso, si suplementáramos con hierro alrededor de 1.5 meses, esto puede disminuir inclusive el tiempo de la corrida de 2 minutos en una distancia de 4 kilómetros. Entonces sí vemos que es bien importante mantener este estado de hierro en los valores normales. Y aún más en los atletas hay que pedir valores específicos porque en ellos valores menores a estos que les mencioné anteriormente podría afectarles su rendimiento. A continuación verán las tablas de referencia de los porcentajes de grasa y AKS por deporte y etapa de preparación para que los tengan.
Y en la siguiente diapositiva van a ver las fórmulas para obtener la masa muscular. Entonces, como para obtener la masa muscular necesitamos la masa ósea y la masa residual. Aquí está cómo obtener la masa ósea en primero por la fórmula de Rocha. Y aquí necesitamos la estatura en centímetros, el diámetro de la muñeca, que es este biestiloideo, y el diámetro femoral. Y esta es la fórmula para obtenerla. Luego tenemos la masa residual, que es por la fórmula de Wurch, que para mujeres es una fórmula y para hombres es otra fórmula. Solo cambiamos el valor de la constante, que es 20.9 para mujeres y para hombres 24.1. Y con eso vamos a tener la masa muscular restándole al peso total en kilogramos, la masa grasa, la masa ósea y la masa residual. Y entonces esto sí nos puede dar una mejor valoración de los cambios del músculo del atleta a lo largo de su macrociclo de entrenamiento, o cuando nosotros hacemos una intervención nutricional o hay un cambio en el entrenamiento deportivo.